Una de las cosas que hace mejor tu cerebro es lo siguiente. El cerebro primitivo o reptil toma el control, realiza un comportamiento de forma emocional o instintiva, y luego deja que el cerebro moderno, o ejecutivo, lo justifique. Vamos a llamar a este cerebro moderno o ejecutivo el chico nuevo. Pero veámoslo en cámara lenta. Estás en tu cerebro, en la sala de control, con todas las cámaras y mandos que te puedas imaginar. El chico nuevo está sentado a los mandos, muy atento a todo lo que acontece. El chico nuevo está viendo un vídeo de YouTube ahora mismo, y el cerebro primitivo está dormido, hibernando. Pero se despertará a lo largo del día, se dirigirá a la mesa de control, donde están todas las cámaras, pondrá al chico nuevo una inyección en el cuello, y lo dejará dormido sin que éste se dé cuenta. El cerebro primitivo o reptil se sentará con tranquilidad, se hará cargo de todos los mandos y tomará todas las decisiones que crea convenientes en base al código primitivo que tiene instalado desde hace 100 millones de años. Decisiones primitivas, instintivas, emocionales, pero que garantizan su supervivencia. Luego volverá a acostarse, y el chico nuevo se despertará sin saber lo que ha pasado, pero tratará de justificarlo con todos sus conocimientos y experiencia. Ni siquiera sabe que el cerebro primitivo o reptil tiene una hamaca detrás de él, porque el chico nuevo solo tiene ojos para el exterior. El chico nuevo está muy perdido, y ni siquiera sabe que no tiene el control. El chico nuevo se puede encargar de casi todo a la perfección. Pero en algún momento se enciende una luz roja, la amígdala, y entonces el cerebro primitivo se despierta como un resorte, y toma el control. Para abreviar, diré que la luz roja, la amígdala, es una estructura cerebral implicada en el miedo y las emociones. Puede desatar una tormenta de hormonas para despertar al reptil. Es muy posible que lo que acabas de escuchar te haya pasado a ti alguna vez, o muchas veces, y sientas que lo que estás escuchando te haya ocurrido de verdad. Pero ocurre muchas más veces de las que podrías imaginar. Muchos pensamos que este mecanismo debería impartirse en los colegios, pero en la práctica muy pocos saben algo sobre su comportamiento. Si sabemos perfectamente dónde se encuentran nuestros brazos y piernas, bíceps y pectorales, hígado y riñones. ¿Por qué no sabemos dónde se encuentran las estructuras más importantes de nuestro cuerpo y nuestro cerebro, como la amígdala, el cerebro primitivo, tronco encefálico, y el cerebro moderno, corteza prefrontal, que determinan nuestro comportamiento? ¿Y por qué no sabemos por qué se desconecta nuestro cerebro moderno y se conecta, al mismo tiempo, el cerebro primitivo con sus códigos primitivos para controlar todo el cotarro? ¿Y por qué no podemos recuperar el control fácilmente? Esto te lo digo ya, porque no podemos retirar la adrenalina de nuestro torrente sanguíneo fácilmente. Es como si nos metiéramos un chute de instinto, como si estuviéramos drogados y no nos comportamos de forma normal. Pero vayamos presentando de forma breve a cada uno de los personajes de esta historia que es tu cerebro. Fin del capítulo primero. Capítulo segundo. El reptil, cerebro primitivo. En términos evolutivos, el cerebro podría dividirse en diferentes áreas que se corresponderían con el periodo en el cual se fueron desarrollando. La más antigua de estas estructuras es la que diversos autores denominan cerebro primitivo o reptil, alrededor del tronco encefálico o tallo cerebral, por así decirlo. Este cerebro primitivo está equipado con todo lo imprescindible para sobrevivir. Así fuimos diseñados, por la evolución, durante un proceso de millones de años. Una programación bastante rudimentaria, pero eficaz. El reptil es el sistema binario original. Unos y ceros. En condiciones normales es una máquina engrasada a la perfección, el mejor aliado que podríamos imaginar. Nos ha mantenido con vida hasta este momento, tanto a nosotros como a millones de generaciones anteriores. Su primera función es encargarse de la supervivencia y desencadena el mecanismo de huida y lucha. Pero en los últimos tiempos también se encarga de manejar las adicciones, y lo hace activando una respuesta biológica de ansiedad en cierto modo equiparable con el instinto de supervivencia, para asegurarse de que continúas consumiendo aquello que le proporciona el subidón. El siguiente personaje de tu cerebro es el chico nuevo, corteza prefrontal. Ya hemos mencionado al chico nuevo, la más reciente y sofisticada corteza cerebral.
pero en concreto nos interesa la corteza prefrontal, situada encima de nuestros ojos y donde residen las habilidades de cálculo, estrategia, coordinación, planificación, futuro, lógica, razonamiento, etc. Y también, en cierto modo, el autocontrol y la conducta social. Muchos la describen como la estructura que nos diferencia del resto de especies y nos aleja del comportamiento animal. Posiblemente el segmento de tejido vivo con mayor potencial del universo. Pero si es tan inteligente, ¿por qué no dirige todo el cotarro? Sencillamente porque presenta un pequeño inconveniente. Funciona bien durante los exámenes, la planificación del asalto a un banco y otros momentos de tranquilidad y sosiego, pero en situaciones específicas, el chico nuevo se desconecta en favor del viejo cerebro primitivo o reptil. Esto ocurre con el alcohol, las drogas, con el estrés, la ansiedad, el miedo, sobreestimulación de la amígdala, el hambre, el deseo, la tristeza, la falta de sueño prolongado, etc. El reptil es tan autoritario que no titubea a la hora de tomar el control absoluto de nuestras decisiones y mecanismos fisiológicos en cualquier momento, sin que nos demos cuenta. El tercer actor de esta historia es la chica, sistema digestivo. Ya que vamos entrando en la historia, vamos a introducir un nuevo personaje. Ya tenemos al cerebro moderno o chico nuevo, el bueno de la película y quien está viendo este vídeo. También tenemos al cerebro reptil, el malo, quien está esperando a cualquier circunstancia de peligro, o a tener hambre para despertarse de la siesta y volver a tomar el control. Pero existe un tercer personaje en esta historia, la bella dama por cuyo amor y control luchan los dos protagonistas, y que casi siempre acaba con el chico malo, con el reptil. Hemos de decir que, si el cerebro reptil tiene un par dentro de nuestra fisiología, una entidad comparable en importancia y antigüedad, no es el chico nuevo, sino el sistema digestivo, o sistema nervioso entérico. El cerebro primitivo y el digestivo son ambos sistemas primarios. Aquí podría surgir el dilema de la gallina y el huevo, ¿quién fue primero, el cerebro o el estómago? Pero como este vídeo no está centrado en la conducta alimentaria, pasaremos de largo, para llegar al siguiente actor. El sheriff, sistema hormonal. El sheriff hace cumplir la ley, y dispone de hormonas muy poderosas que desencadenan el mecanismo de huida y lucha, para protegernos y prepararnos para pelear. También participa en la conducta alimentaria, y tiene un papel principal en las conductas adictivas, y también en la alimentación, disparando una respuesta biológica de ansiedad, para que el reptil consiga el subidón de dopamina. Pero poco puede hacer él solo en una ciudad cada vez más atestada de forajidos. El sheriff es un tipo muy callado e influenciable que siempre ha sido captado por el reptil. No responde a las indicaciones del chico nuevo, ya que no considera a este último recién llegado una autoridad en asuntos de supervivencia o alimentación. Y aquí podríamos incluir un último apartado con el circuito de recompensa, que es la ley, en esta obra cinematográfica de nuestro cerebro. Engloba numerosas estructuras cerebrales y sustancias como la insulina, grelina, leptina, y la pieza más importante de todas, la dopamina. Sin embargo, por estar tan implicado en la conducta alimentaria y las drogas, también merece un capítulo aparte. Deja en los comentarios si quieres saber más de este sistema que nos ha mantenido con vida durante millones de años, pero que en ocasiones conspira contra nosotros. Si has aprendido algo en este vídeo y te reconoces con alguno de estos mecanismos, deja un me gusta y comenta. Suscríbete si quieres que YouTube te haga llegar más contenido acerca de la pieza más maravillosa que existe sobre la Tierra, y puede que en todo el universo. Si quieres profundizar en el cerebro primitivo y la conducta alimentaria, descarga el ebook El cerebro reptil y la adicción a la comida. Un saludo desde el Caracol Shaolin.